Bueno, nuevamente les digo a todos que son muy, muy bienvenidos, que les agradecemos muchísimo, ¿no es cierto?, la participación de cada uno. En este ciclo que lo hemos reflotado después de un tiempo, llamado el Dialogando con, ¿no es cierto?, para tratar temas realmente de actualidad. Y vaya si hoy tenemos temas actuales como es la libertad religiosa y la libertad de conciencia, que no siempre tomamos realmente conciencia de lo fundamental y lo esencial de esta libertad. Así que le quisiera dejar al pastor Jorge Pérez, el presidente de la Asociación Bautista Argentina, que nos dé la bienvenida y que tengamos una oración para iniciar esta reunión. Jorge, gracias por tu participación y te dejamos. Bueno, gracias. Acá estamos con Lidia compartiendo este tiempo y realmente es una bendición para la asociación poder tener este espacio y encontrarnos con ustedes y compartir el tema, como decía hoy Silvia, tan importante y tan vigente como es la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Así que estamos muy agradecidos porque cada dialogando que hemos tenido a lo largo de este año hemos visto a muchos hermanos y hermanas que se suman y comparten este espacio y salimos muy enriquecidos y muy bendecidos en cada uno de estos encuentros, y el de hoy no va a ser menos en este sentido. También vamos a aprender y a encontrarnos juntos para este tema tan pero tan especial. Así que vamos a orar encomendando este tiempo, y gracias Raúl Chialaba por disponer de este espacio y de este momento para compartir con todos nosotros este tema tan pero tan importante. Así que vamos a orar para que Dios esté bendiciendo este momento y este tiempo que hemos de compartir. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo donde podemos encontrarnos, Señor, de manera virtual y poder seguir participando de estos dialogando sobre temas de actualidad, de importancia para la cristiandad, de importancia para nosotros como asociación y también de importancia, Señor, para estos tiempos en los que nos toca vivir. Queremos rogarte, Señor, que nos estés guiando a todos para que podamos escuchar, para que podamos aprender y también, Señor, para que podamos encontrarnos juntos en tu presencia sobre un tema tan importante, y pedirte que estés bendiciendo a Raúl, Señor, en la exposición y en la ponencia de este tema. Deseamos, Señor, que lo unjas de lo alto y deseamos, Señor, estar todos recibiendo todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y por este momento, y te pedimos que nos acompañes durante todo el tiempo de este encuentro. En nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Señor, amén. Y también compartir, además de la bienvenida en nombre de la asociación y la gratitud a todos y cada uno de ustedes, recordarles que este es un tiempo donde el hermano Raúl va a exponer durante un tiempo sobre un tiempo preciso, sobre un tema tan claro, y una vez que nosotros tengamos, cuando él termine, vamos a tener la oportunidad de compartir preguntas, interrogantes, aportes sobre el tema que hoy estamos presentando. Por supuesto lo pueden hacer a través del chat, que es la forma más ágil, más dinámica. Ahí va a estar la hermana Cintia, la hermana Silvia, recibiendo todas las preguntas o los aportes que ustedes quieran hacer para este tiempo, y ahí entonces, al final de la ponencia, compartimos y participamos y hacemos partícipes de estas preguntas al hermano Chialaba, y entre todos nos encontramos enriquecidos y bendecidos por este tema. Así que les dejamos entonces a Silvia o al pastor Carlos para que continuemos con esta introducción a este dialogando. Gracias. Gracias, Jorge. Me toca presentar a Raúl, y verdaderamente es un privilegio poder hacerlo, y un privilegio poder contarlo entre nosotros, tanto en la iglesia como en Recoleta, como en la asociación. Es una larga lista de cosas que se pueden señalar de Raúl. Yo solamente voy a mencionar cuáles son sus responsabilidades el día de hoy, porque tiene una larga historia. Actualmente es el presidente de la Sociedad Bíblica Argentina, es vicepresidente del CALIR, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, y
hace pocos días recibió de parte de la Alianza Mundial Bautista, la organización que reúne a todos los bautistas del mundo, el premio quinquenal a los derechos humanos y por la defensa de la libertad religiosa. Permítanme decirles una palabra que habla de la persona. Verdaderamente, entre muchas cosas que se pueden señalar, es alguien que lleva en su sangre, en su interior, el tema de la defensa de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa. Y he tenido la oportunidad de compartir algunas cosas en donde yo he visto de primera mano que ese compromiso se hace sin ningún tipo de interés personal, sino por aquello que recibió de algunos de sus maestros, como fueron don Santiago Canclini, un defensor de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia en nuestro país, como buen bautista. Y realmente verlo, a veces dejar muchas cosas personales para interponer acciones o defensa de libertad de personas que a veces él ni conoce, realmente es un ejemplo a seguir. Y algo que uno le pide a Dios es que jóvenes se vayan levantando con ese mismo espíritu y ese mismo compromiso. Podríamos hablar mucho más, pero quiero dejarle ahora a Raúl para que él nos presente en primer lugar una exposición y después entiendo que él está dispuesto a recibir preguntas, comentarios, aportes que volvemos a reiterar, pueden hacerlo para hacerlo de una manera ordenada por medio del chat. Escríbanlo allí, nosotros vamos a estar tomando nota y Silvia después va a estar compartiendo las preguntas. Solamente les pedimos que mantengan los micrófonos cerrados para que no nos distraigamos. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Carlos. Felizmente las pantallitas del Zoom son pequeñas, porque si no se vería que estoy colorado en este momento por todas las cosas que dijiste, así que no se nota tanto. Quisiera, antes de comenzar, agradecer muy especialmente al Instituto Bautista de Formación Bíblica, el IBE, por la invitación que me hiciera para que podamos hablar, conversar sobre un tema tan importante como es este. Tal como se dijo, mi exposición va a versar sobre 3 capítulos en especial, que son ¿por qué los bautistas defendemos la libertad religiosa y de conciencia? ¿Qué podemos hacer nosotros para involucrarnos en esa defensa? Y por último, explicar un poco las diferencias que existen entre la libertad de culto, la libertad de conciencia y la libertad de propagación. Cuando hablamos de libertad religiosa, implica también reconocer que la interacción de distintas personas y grupos religiosos a lo largo de la historia de la humanidad a veces ha traído sus controversias. Y entonces quiero romper el hielo para contarles una pequeña historia que sucedió hace mucho tiempo y que revela cómo cada grupo religioso ha tratado de mantenerse de la mejor manera posible cuando ha sufrido ataques. Y dice esta historia que durante el siglo XV, el rey de España se reunió con representantes de las 3 religiones del libro para oír sus quejas.
Y el cristiano le dijo lo siguiente: Majestad, si pudieras expulsar a todos los musulmanes del país, eso sería perfecto. El rey volvió a escuchar al musulmán, quien le dijo: Su Majestad, si pudieras expulsar a todos los cristianos, eso sería perfecto. Y la verdad que, sintiéndose un poco desanimado, el rey lo miró al judío, y el líder judío respondió con humildad y le dijo: Vuestra Majestad, no tenemos ninguna petición en particular para nosotros. Sin embargo, si pudieras responder favorablemente a las peticiones de los cristianos y los musulmanes, no estaríamos para nada en desacuerdo. ¿Qué le pidió con esa sabiduría que tiene? Bueno, si fuera por nosotros, sacarlos de encima a los cristianos y a los musulmanes. ¿Qué quiero decir? Que el diálogo entre las personas y las religiones es un instrumento muy valioso para afianzar la libertad religiosa y la paz, pero indudablemente a lo largo de los siglos las relaciones entre las diferentes religiones a menudo han sufrido momentos de intolerancia y exclusión. Ahora, la charla de hoy, si bien es cierto que va a tratar el tema de la libertad religiosa, va a ser también útil para decir, bueno, ¿qué tienen que ver los bautistas en todo esto? A lo largo de la historia se ha reconocido la constante preocupación que han tenido los bautistas sobre la libertad religiosa, pero hay algunos aspectos históricos que realmente desconocemos y que nos van a ayudar a entender esa relación y por qué la defendemos. Si nos tenemos que remontar a los orígenes, también quisiera decir que esta charla pretende de alguna manera homenajear a los pioneros bautistas, y me voy a tener que remontar hasta el año 1609, y contarles que entre el primer grupo de creyentes que se reunieron en Ámsterdam en ese año, hubo dos personas, y registran estos nombres, que son el de John Smith, que vivió entre el 1570 y el 1612, y Tomás Helwys, que vivió entre 1550 y 1616. Estos dos nombres van a ser muy importantes a lo largo de la historia de los bautistas. Helwys era un amigo de larga data y seguidor de Smith. Smith había creado, se había en Inglaterra enemistado con la iglesia anglicana, y en función de haber leído profundamente y consecuentemente la Biblia, se había dado cuenta que esa no era su iglesia y había formado un primer grupo de seguidores que constituyó, digamos así, la primera iglesia bautista que se la conoce como tal en el 1609 en Ámsterdam, en lo que hoy son los Países Bajos. Voy a contar un poquito. Smith, al final de su vida, dejó lo que sería ese grupo bautista y se unió a los menonitas, y entonces Helwys regresó a Londres con un pequeño grupo que sería el primer grupo bautista en Inglaterra. Y para esta época estaba escribiendo un libro llamado Corta Declaración sobre el Ministerio de la Iniquidad. Y hablaba principalmente sobre las estructuras herejes, de lo que él consideraba herejías, de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Anglicana durante esa época. Estas fotos que ustedes van a ver ahora, para mí tienen un significado especial porque en el año 2009 tuve el privilegio de participar en una reunión que organizó la Alianza Mundial Bautista en Ámsterdam para celebrar precisamente los 400 años de la primera iglesia bautista en el mundo, tal como se las conoce hoy.
Y esto que ven ustedes es la fachada actual del lugar donde se reunió esa primera iglesia hace ya hoy 412 años. Por supuesto que es una fachada moderna, pero en ese preciso lugar y en esa calle que vamos a ver ahora, que se llama Baker Street, el Baker, si los que conocen inglés se van a dar cuenta que se refiere a una panadería, ¿no es cierto? La calle del panadero. Y justamente en la casa de un panadero, en el 1609, se reunió ese primer grupo que dio lugar a la creación de la primera iglesia. Hablaba, como dije, principalmente sobre las estructuras herejes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Anglicana durante esa época. Pero dentro de sus argumentos, él se dirigió al rey Jacobo, declarando que el rey no tenía ningún poder sobre la conciencia de sus súbditos y que todos debían ser libres de creer en lo que les dicta su conciencia sin ningún miedo a ser castigados. Sin embargo, tenemos que reconocer que para Helwys el pedido no fue exitoso y fue enviado a prisión por estas demandas que le hacía al rey y murió unos años después. Sin embargo, sus declaraciones continúan siendo para nosotros una pieza fundamental para nuestra fe bautista desde entonces. Completamos las fotos. Esa es una placa que en el año 2009 tuvimos oportunidad de colocar en el frente del lugar y dice así: en este lugar donde estaba la antigua panadería, cuyo dueño era el menonita Jan Munter. Aquí John Smith y Thomas Helwys, junto con otras personas que buscaban refugio por la persecución religiosa en Inglaterra, fundaron la primera iglesia bautista en el mundo en 1609. Yo recalco el carácter de las personas que que integraron ese grupo. Eran ni más ni menos que personas que estaban escapando de la persecución religiosa, y lo que buscaban indudablemente en ese momento, huyendo de Holanda y huyendo de Inglaterra y yendo a Holanda, era precisamente la búsqueda de la libertad religiosa. Pero vamos ahora a ver un poco cuáles son, completo las fotos. Esta es la iglesia en Ámsterdam donde está sepultado John Smith, y otro documento que me causó mucha emoción verlo. Eso que ven ustedes, los bautistas hemos sido siempre afectos a las asambleas y eran además personas que debatían y tomaban decisiones en común, pero haber visto el acta de fundación de esa primera iglesia, ustedes la están viendo en este momento, realmente fue muy emotivo y muy conmovedor. Si miran un poquito, la tercera firma a la izquierda es la de John Smith. Si bien vamos a contestar preguntas, pero había una pregunta ahí de Cristina Bedrosian que puede aclarar esto. Ahí preguntó si eran pastores o si eran personas comunes, y no, salvo el caso de John Smith, que lideraba el grupo, lo pastoreaba, el resto, por supuesto, eran todas personas comunes. Bien, ahora, ¿existen bases bíblicas para la libertad religiosa? ¿Fue, digamos, un invento o la necesidad que impulsó a ese grupo primario para defender no solo su pellejo, sino también la libertad religiosa? Pero podemos encontrar en la Biblia bases como para decir, bueno, estas son las razones por las cuales los bautistas sostenemos la defensa de la libertad religiosa. Miren, Helwys, no siendo para él más importante que la Biblia, usa la frase libertad religiosa. Pero esto no significa que la libertad de seguir y adorar a Dios del modo en que el individuo en comunidad ve que es correcta no esté en la Biblia. Es una presunción fundamental, por ejemplo,
que está en los mandamientos de mantener la santidad del Sabbat. Eso está en Éxodo capítulo 31. Ningún gobernante podía impedir a las personas que dieran honor y gloria a Dios durante el Sabbat. Los profetas y libros históricos del Antiguo Testamento constantemente se quejan de los reyes y falsos profetas que impiden que sus súbditos o sus seguidores sean verdaderos seguidores de Dios. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes capítulo 21 o en Miqueas capítulo 3. Y si vamos al Nuevo Testamento, hay muchos pasajes que versan sobre la libertad religiosa. Por ejemplo, la historia sobre el llamado indica que la gente que escucha el llamado de Cristo debe ser libre para responder a ese llamado. Ya sea un pecador dejando atrás la barca, como es el caso de Marcos 1, o un cobrador de impuestos que deja atrás su puesto, ahí encontramos que hay una libertad de responder a Cristo que llama a cada uno por su nombre. Por lo tanto, ningún poder tiene el derecho o la capacidad para oponerse, tal como lo dice Romanos 8, versículos 38 y 39. Es más, la comunidad que fue llamada, entre comillas, es decir, la iglesia, debe existir o existe únicamente en libertad, ya que si no, no podría existir una verdadera respuesta al llamado de Cristo a unirse a una comunidad de creyentes. Por lo tanto, el Estado no debería oponerse y no debe oponerse a la reunión de los creyentes en Dios, ni debería impedirles llevar a cabo las tareas encomendadas por Dios, tal como es el dar testimonio de su fe. La tarea de discipular a la gente a nuestro alrededor comenzó con Cristo diciéndonos: toda la autoridad en el cielo como en la tierra me es dada. Mateo 28, 19. Y no puede ser que los gobernantes o los gobiernos sean quienes decidan si los cristianos pueden o no predicar las buenas nuevas, ya que no tienen ninguna autoridad para hacerlo. La libertad es un tema recurrente también en las cartas de Pablo. El 5º capítulo de Gálatas comienza con una famosa frase, con la afirmación: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El hecho de que Cristo nos hiciera libres de pecado, de muerte, del odio, de la desesperación, significa que, como nos recuerda Romanos 8, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ningún poder terrenal o ningún poder espiritual. Pablo, que fue sorprendido camino a Damasco por la libertad de ser libre, nunca perdió de vista este regalo de Dios y volvía a él con frecuencia. Su rechazo a la ley no es el rechazo al judaísmo, sino a todo lo que pueda ser un impedimento a la libertad de responder libremente al llamado de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. ¿Existe una teología de la libertad religiosa? Tomás Helwitz argumentó primeramente desde el punto de vista teológico. La libertad religiosa para él estaba conectada, en primer lugar, a la importancia de la conciencia. Esto surge del énfasis de la decisión libre de cada persona a entregarse a Cristo. Una iglesia de creyentes, otra característica clave que para nosotros bautistas es la iglesia, va siempre a abogar por la libertad religiosa, ya que la creencia que no está apoyada y vivida en libertad no es una verdadera creencia. Cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando escuchamos la voz de nuestra conciencia, debemos ser libres de responder de buena fe a ese llamado. Por supuesto,
es importante, muy importante, asegurarse que la voz que escuchamos es realmente la de Dios llamándonos. Pero Helwig reconoció que incluso aquellos que parecen los más errados deben tener la libertad de seguir libremente sus creencias. La religión de los hombres es solo entre el hombre y Dios, dijo Helwig, y no es decisión del rey decidir en qué cree. Los bautistas somos cristocéntricos, y esta también es una razón por la cual la libertad religiosa es tan importante. Seguir a Cristo para nosotros significa vivir la vida conforme a Cristo, y en Cristo vemos el modelo perfecto de alguien que es completamente libre. Tenemos que reconocer también que no hay nada obligatorio en Cristo. No se fuerza a nadie a creer, pero sí está la posibilidad de creer. Al que cree, todo le es posible, nos dice Jesús en Marcos 9:23. Esta creencia no es una carga pesada, sino algo ligero y fácil de llevar, como nos dice en Mateo 11:28 al 30. Jesús libremente se dio a sí mismo al Padre en nuestro lugar, orando para que se hiciera su voluntad. Lucas 22:42. La libertad de ser hijos del Padre es algo que aprendemos nosotros de la libertad del Hijo. Para Helwig había otra razón más para defender la libertad religiosa, respecto de otro tema que también es muy importante para los bautistas: la centralidad de las Escrituras, de la palabra de Dios en la vida de cada creyente. Gran parte de sus argumentos contra la mayoría de las tradiciones cristianas de su tiempo eran sobre quién tiene el derecho a interpretar las Escrituras. Le recordaba al rey Jacobo de modo muy poco sutil: ¿solo los miembros de la jerarquía designados no por Dios sino por el rey mismo son los encargados? ¿O todos aquellos que han respondido sinceramente al llamado del verdadero Rey Celestial, Cristo, pueden leer y entender por sus propios medios la palabra de Dios tal como se encuentra registrada en la Biblia? Como ven, Helwig era bastante claro y directo en sus apreciaciones. Aquí también alguien marcado por la fe, un creyente que se ha comprometido de corazón a Cristo, debe ser libre de encontrarse con Dios tal como está revelado en la palabra de Dios. Para entender la palabra de Dios hablada en la Biblia, hablada mejor aún a través de Cristo, que es el Verbo hecho carne. Nadie puede decidir por ellos cómo debería ser ese encuentro, ya que al hacerlo estaría coartando el poder del Espíritu de Dios a cada individuo y a la comunidad. Ahora, ¿cómo se fue dando y cómo se fue desarrollando la idea de la libertad religiosa a partir de estos pioneros como fueron Smith y Helwig? A lo largo de los siglos XVIII y XIX, los bautistas, en especial en lo que es entonces era primariamente los Estados Unidos, fueron grandes defensores de la necesidad de permitir la libertad religiosa. Esta no era vista entonces, en ese momento, como un derecho, ya que los derechos empezaron a ser entendidos como tales más adelante, especialmente a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Para Helwig era más bien la consecuencia de otras creencias fundamentales. Los bautistas o aquellos que se inspiraron en sus ideas y creencias tuvieron una importancia fundamental para la garantía de la libertad religiosa en lo que fue la constitución de ese país, de la constitución de los Estados Unidos. Aparece aquí otro personaje que es Roger Williams. Roger Williams en 1636
que fue en algún punto de su vida un bautista, fundó la colonia de Rhode Island, donde por primera vez todos gozaron por ley la garantía de la libertad de conciencia. Y más adelante hubo otras personas como Isaac Backus y John Leland, que fueron grandes influencias para que la separación entre el Estado y la Iglesia y el compromiso para la libertad religiosa fueran incluidos en la Constitución americana. Esto trajo como consecuencia, y también sirvió como ejemplo, a otras jóvenes naciones que se formaron en el siglo XIX y que se inspiraron en la Constitución de los Estados Unidos. Fíjense ustedes cómo, si seguimos el desarrollo, la idea de aquellos dos primeros pioneros fue trasladándose y adaptándose y creciendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, respecto de esas naciones que se fueron inspirando, tenemos en el Caribe, en especial, a Jamaica. Los bautistas, inspirados por el reconocimiento de la libertad, que la libertad religiosa y la emancipación de la esclavitud no podían separarse, fueron grandes figuras en la lucha por la abolición de la esclavitud. Libertad religiosa, abolición de la esclavitud. Los dos primeros predicadores en Jamaica fueron precisamente esclavos libertos, y los bautistas jugaron un papel crucial en la historia de ese país. Las tradiciones africanas y bautistas llevaron a los predicadores de ese país a los Estados Unidos y fueron fundamentales en el pensamiento de Martin Luther King y su liderazgo por la lucha de la igualdad de derechos sin importar la etnicidad. A fin de cuentas, este es un caso de libertad religiosa, ya que es sobre la libertad de cada individuo a ser hermano o hermana de otro, tal como lo quiso Dios. Cualquier intento de hacer pasar a alguien por más o menos importante solo por el color de su piel, su idioma, género o cualquier otra categoría que el Estado elija, es un ataque a la libertad de cada uno a elegir dónde y con quién desea adorar a Dios. Ahora, ¿qué somos libres de hacer? Esta libertad que proclamamos y que defendemos, ¿a qué nos lleva? ¿Qué somos libres de hacer? Tenemos que decir que como somos hechos libres en nombre de la libertad, debemos ejercer nuestra libertad por todos los medios posibles. ¿Para qué? Para la extensión del reino de Dios y el apoyo mutuo entre los hermanos cristianos. Por eso es importante saber qué abarca nuestra libertad religiosa. Como hemos visto, la libertad fundamental es en definitiva la de ser discípulos de Cristo. Esto significa poder tomar la decisión, sin la presión de nadie, de entregar nuestras vidas a Cristo y de vivir de acuerdo al compromiso que hemos tomado. El resto de todas las libertades sale precisamente de esta. Otra, por ejemplo, es la libertad de leer la Biblia y, por lo tanto, la libertad de poseer un ejemplar de la Biblia y de distribuir, la libertad de poder distribuir las copias que querramos a quien querramos. También significa que no puede haber una interpretación impuesta por el Estado sobre el mensaje de la Biblia, ya que esto bajo ningún punto de vista cae bajo su jurisdicción. Debemos de ser libres de reflexionar sobre el mensaje de la Biblia y compartirlo con otros, de un modo en que también se respete la libertad de los demás. También debe haber una libertad sobre a qué iglesia uno quiere pertenecer, tanto en una denominación como en un lugar físico determinado. Los primeros bautistas ingleses en el siglo XVII no estaban de acuerdo con la noción de que todos debían pertenecer a una iglesia establecida por el Estado, como era el caso de la iglesia anglicana, y asistir a los cultos casi obligatoriamente en una iglesia local. Las personas, como argumentó Helwys,
Tienen la libertad de pertenecer a una congregación donde ellos sienten que Dios los llama a estar, para adorar a Dios según ellos creen, de acuerdo a su entendimiento de las Escrituras y acorde a la guía del Espíritu Santo. Para algunos, o tal vez para varios, esto puede darse en la mayoría de las iglesias de su país o de su región o de su localidad, pero esto no puede aceptarse bajo ninguna razón de ser impuesto por el Estado. Hoy en día, especialmente, las personas deben de ser libres de predicar sus creencias. Tal como Pablo dice, el cristianismo no es una fe que podamos guardar para nosotros mismos. Más bien, las buenas nuevas deben ser proclamadas de acuerdo a los dones de cada uno y las circunstancias que nos rodean. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9. Y evitar que alguien haga esto es limitar la libertad para vivir su fe, ya que es una parte fundamental de sus creencias. Pero ahora veamos algunos desafíos que nos presenta la libertad religiosa. El compromiso con la libertad religiosa siempre va a traer desafíos. Algunos son obvios. Thomas Helwys, como mencionamos antes, fue apresado poco antes de escribir sobre los misterios de la iniquidad y el precio que pagó fue el morir en prisión. Muchos otros han sido perseguidos y asesinados cuando se negaron a aceptar intentos de coartar su libertad de ser hijos y siervos del Señor. Claramente puede ser peligroso apoyar la causa de la libertad religiosa. También existe el peligro de que si tenemos libertad religiosa, nos aislemos de cualquier interacción con el Estado. Como no queremos que el Estado se metan con nosotros, entonces optamos por no relacionarnos en nada con el Estado. Y esto no es bueno ni recomendable y puede traer lugar a otro tipo de males. La separación de la Iglesia y el Estado no significa que nosotros seamos indiferentes a lo que el Estado hace. Los cristianos pueden apoyar al Estado en las buenas acciones que éste realice, pero oponerse en aquello que sea malo. La libertad religiosa, en definitiva, significa ser libres de la tiranía de otros. Ser libres de la tiranía de otros. Tal vez el mayor desafío de la libertad religiosa es aquel que ya era planteado y aceptado por Helwys, y es que ante Dios las personas deben ser libres de responder a Dios del modo en que ellos deseen. Ahora, ¿la libertad religiosa es para todos o es solo para nosotros, los cristianos, y particularmente para los bautistas? Para algunos, esto significará aceptar a Cristo como Salvador, como es el caso nuestro. Pero para otros puede significar seguir otra fe, y para algunos incluso significar cualquier tipo de fe. Por lo tanto, debemos estar preparados para dejar, por ejemplo, a los musulmanes ser musulmanes, a los budistas ser budistas, a los ateos ateos, y así en cada caso. Yo sé que en este momento a alguno le puede chocar esto que acabo de decir. Pero esto no significa que nosotros debamos estar de acuerdo con ellos, ni tampoco que en espíritu de amorosa servidumbre y solidaridad no podamos en nuestras vidas y en el momento adecuado y en nuestras palabras compartir con ellos lo que es tan preciado para nosotros, nuestra fe. Es decir, no solo diría que es optativo, en algún momento tenemos que poder predicar nuestra fe a los otros. Pero sí significa que no podemos exigir que su libertad se vea restringida, incluso la libertad de predicar su propia fe, equivocada,
pero su propia fe. La mayoría de los documentos legales sobre la libertad religiosa dicen que este derecho es fundamental y que solo puede ser limitado cuando se es usado para abusar de otros derechos, tales, por ejemplo, como el derecho a la vida. Por lo tanto, en solo unas pocas circunstancias excepcionales, podemos pensar que debe haber ciertos límites en las demostraciones públicas de ciertas creencias religiosas. En privado, además, las personas siguen siendo completamente libres de creer lo que ellos desean, incluso si estamos convencidos de que están equivocados. Un compromiso para la libertad religiosa incluye un profundo compromiso con Dios, de permitir a Dios trabajar en sus propios modos misteriosos y reconocer que, sobre todos nosotros, como humanos y criaturas, debemos permitir que Dios sea libre. En este sentido, la libertad religiosa es la mejor garantía en contra de cualquier forma de idolatría o de ideología. Ahora, ¿qué podemos hacer para involucrarnos? ¿Cómo podemos trabajar para la libertad religiosa hoy? Miren, en un mundo perfecto no habría necesidad de continuar enfatizando la importancia de la libertad religiosa. La libertad religiosa está recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, proclamada y aprobada en 1948. Fue desarrollada más adelante en 1981 en la Declaración de la Eliminación de cualquier forma de intolerancia o discriminación basada en las creencias religiosas en las Naciones Unidas. Y estos documentos han influenciado en el Consejo de Europa, en la Organización de Estados Americanos, la Unión Africana y la Liga Árabe. Sin embargo, no vivimos en un mundo perfecto y los requerimientos legales y documentos no han sido suficientes para asegurar la libertad religiosa en muchos países, incluidos hoy en día. ¿Cuál es la situación de los bautistas en el mundo hoy? Miren, los bautistas se enfrentan a muchas restricciones en muchos países. Algunas son restricciones legales que le prohíben a los bautistas poseer sus propias iglesias o reconocerlos como comunidad religiosa. En otros países sufren una persecución activa que lleva a arrestos ilegales, encarcelamiento, violencia contra los pastores y miembros de las congregaciones. Siempre recordando que nuestro compromiso con la libertad religiosa es para todas las religiones, hay cosas que aquellos que viven en una relativa libertad podemos hacer para ayudar. Si quieren ir tomando nota, vayan agendando. La primera cosa que debemos hacer es orar por nuestros hermanos y hermanas que sufren debido a su fe. Quiero decirles que es un gran consuelo y fortaleza saber que ellos son sostenidos en oración frente al Señor gracias a las oraciones de gente alrededor de todo el mundo. Es más, creemos firmemente que Dios puede obrar milagros en el corazón del más duro pecador. Por eso debemos orar por la conversión de las autoridades, cualquiera que éstas sean y en el lugar que se encuentran en el mundo. Junto a la oración, segundo punto, también podemos usar varias fuentes de información para enterarnos de lo que sucede respecto del abuso en contra de la libertad religiosa. Seguramente en el tiempo de preguntas les voy a dar algunas cifras y alguna información que a lo mejor algunos tienen, pero otros no, que realmente les va a sorprender y alarmar enormemente. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Podemos escribir a embajadas o a líderes de los países en donde se dan esos abusos. Es real que los políticos
son permeables a la opinión pública y a la presión que puedan ejercer otros países. Nuestras cartas deben ser precisas, recordándoles a estos países sus compromisos para con las leyes internacionales y pidiendo investigación en casos en particular y por justicia y libertad para todos los ciudadanos sin importar su religión. Quisiera hacer mención, porque esto parece simplemente una enunciación. Hace unos pocos años fue encarcelado en forma absolutamente injusta el que era el presidente de los jóvenes de la Convención Bautista en Venezuela, y fue detenido y encarcelado. Y comenzamos en forma inmediata, instantánea, a recabar pedidos para enviarle a las autoridades cartas, y le llovieron las cartas de convenciones, asociaciones, políticos, dirigentes, y no se paró hasta que finalmente este muchacho fue liberado gracias a la presión que se ejerció en ese momento. Por eso digo, no es solo una anunciación, es simplemente actuar en consecuencia. El otro ejemplo que doy, la semana pasada, la Asociación Bautista Argentina le envió una carta al embajador cubano en la Argentina exigiendo la liberación de 2 pastores que habían sido detenidos también injustamente por las protestas que hubo en distintas ciudades de Cuba. Y la presión surtió efecto. Obviamente no es solo la carta nuestra, sino muchas otras, pero los 2 pastores hoy están en libertad. También podemos apoyar, tercero, a aquellos bautistas que tienen como tema principal de sus ministerios el trabajo para la implementación y defensa de la libertad religiosa. Nuestro apoyo va a ser nuevamente en gran parte por oraciones, pero también podemos ver la opción de que nuestra asociación, nuestra iglesia, nuestro grupo, una vez al año o cuando le sea posible, pueda ayudar financieramente el trabajo de estos ministerios. De esta manera podemos estar respondiendo a las peticiones y buscar modos de asistir a estas personas en su trabajo. Ahí tienen ustedes 3 posibles maneras de involucrarse hoy. No quiere decir que uno tenga que ser ni un experto ni un especialista. Hay maneras como hermanos en la fe, ciudadanos comunes, que podemos ayudar en la causa de la libertad religiosa. Pero miremos un poquito hacia adelante. Como bautistas, deberíamos atesorar nuestro compromiso con la libertad religiosa, que realmente ha sido uno de los estandartes durante los últimos 400 años. Debemos honrar a nuestros hermanos que han contribuido de gran manera en este aspecto, y nuestra honra hacia ellos siempre conllevará un profundo compromiso de continuar con su trabajo, de tomar la antorcha y pasarla. A fin de cuentas, nuestro deseo de libertad religiosa no es ni más ni menos que nuestro deseo de seguir fielmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El don de la fe sabemos que es todo para nosotros, y nada debería interponerse en nuestra feliz y completa entrega a recibir este regalo y a vivir una vida de servicio que este don exige. Debemos tener la libertad de proclamar desde lo más alto esta maravilla, que es que Cristo murió para salvarnos y que nuestra vida es una vida a través de Él para poder glorificar al Padre. La mayoría de las religiones comenzaron siendo minorías. Las personas intercambiaron ideas, desarrollaron creencias, ganaron experiencias y las concepciones fueron cambiando y continúan cambiando hoy. Esto es normal y debe ser bueno si permitimos que suceda en paz, sin violencia y sin opresión ni discriminación. Cuando las personas son oprimidas y discriminadas, es cuando se aíslan y se desarrollan ideas extremistas que suelen ser opuestas a su sociedad en lugar de contribuir a ella.
Debemos permitir que la libertad religiosa y el intercambio de ideas prosperen, y entonces seguramente el mundo va a ser un lugar mejor, un lugar de entendimiento y de resolución pacífica de conflictos. Déjeme un brevísimo testimonio personal. En todos estos años de trabajo, particularmente en el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, me tocó trabajar, convivir con personas de todo tipo de religión. Y los primeros tiempos sentados en una mesa, musulmanes y judíos, cristianos, ortodoxos, mormones, lo que ustedes quieran, adventistas. La primera mirada siempre es de recelo y uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero el hecho de reconocer que cada uno de ellos tiene su fe y tiene que tener la libertad de tenerla, en nada amenaza los principios, las creencias y los valores de la fe de cada uno de nosotros. Es más, la enriquece porque la cuestiona, la profundiza. Y esto es un valor adicional muy importante a tener en cuenta. Tenemos que dejar que el mundo sea un lugar de libertad. Trabajemos para que la implementación en nuestros países a través de redes de trabajo nacionales e internacionales y a través de la comunidad internacional sea una realidad. El último capítulo que el flyer indicaba, que eran los temas que íbamos a tratar, eran las diferencias entre la libertad de culto, la libertad de conciencia y la libertad de propagación. Nosotros genéricamente, cuando nos dicen en la República Argentina ¿hay libertad religiosa? Entonces decimos que sí, porque la confundimos o interpretamos solamente que es la libertad de culto. Pero la libertad de culto es solo una pata de lo que es la libertad religiosa. Las otras dos patas son la libertad de conciencia y la libertad de propagación. Siempre tenemos que decir que la libertad religiosa es el basamento de las exigencias más profundas, más interiores y más genuinas del espíritu humano. Estaba mirando si me estaba excediendo con el tiempo, perdón. En este sentido, la fe y la libertad religiosa deben ser mostradas como un valor positivo que no puede ni debe ser manipulado. Por eso, veamos ahora específicamente de qué hablamos cuando hablamos de la libertad religiosa. La libertad religiosa, en su definición más pura, es que es un derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, toda persona tiene derecho a profesar y practicar públicamente su religión y a que las leyes le garanticen un amplio respeto, exento de coacciones y de restricciones arbitrarias fundadas o motivadas en la religión que se profesa, tanto por parte del Estado como por parte de los particulares. Hecha esta definición, podemos ver que el concepto de libertad religiosa se apoya en tres pilares, como acabamos de decir. La libertad, primero, la libertad de conciencia o de creer. La libertad de culto o de adoración. Y la libertad de propagación de la fe sin coerción gubernamental o interferencia clerical. ¿Qué es la libertad de conciencia? Cuando defendemos la libertad de conciencia, estamos defendiendo el fuero personal del hombre. Cada hombre debe ser libre para actuar según los dictámenes de su conciencia. Y creemos que la religión de un hombre debe ser espontánea y voluntaria. No existe nada tan sagrado y decisivo como la conciencia del hombre. Recordemos que la Biblia afirma que la mente del ser humano tuvo su origen en Dios. El profeta Jeremías pone en boca del Creador estas palabras: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Jeremías 31:33. Nuestra mente trasciende lo puramente material porque hunde sus raíces en un creador sobrenatural. Pueden existir distintas formas de averiguar lo que Dios quiere que hagamos, pero en definitiva no tendremos otro recurso que apelar al juicio de nuestra propia conciencia. Esto se basa en el profundo respeto de Dios por todo lo concerniente a nuestra libertad individual. Nadie puede eximirnos de esta decisión definitiva, personal y libre de nuestra propia conciencia. Veamos la libertad de culto. La libertad de culto quiere decir adorar a Dios donde, cuando y como uno lo desea. Donde, cuando y como uno lo desea. Incluye la libertad de sostener moral y financieramente las clases de iglesias y ministerios que uno prefiere. Recordamos también que el culto debe ser siempre completamente voluntario y que comprende además algo muy importante, como es el derecho de creer o de no creer. Todos debemos valorar la libertad de culto. Muchas veces no nos damos cuenta de su valor porque la consideramos algo obvio. Los que tenemos una fe sabemos claramente que el culto es esencial para la práctica de una religión y valoramos poder ingresar, en el caso nuestro, a nuestro templo o a la sinagoga o a la mezquita libremente y sin temor alguno. Y por último, la libertad de propagación, el tercer pilar, es seguramente el más incisivo y más crítico. Especialmente a la luz de distintos regímenes políticos, se puede llegar a que acepten teóricamente la libertad de culto y de conciencia, pero que restrinjan severamente la libertad de propagar la fe. La actitud pasada y presente de algunos gobiernos en el mundo son un ejemplo de cómo la libertad religiosa puede quedar circunscripta a actividades solo dentro de los templos. Sin la libertad de propagación, la libertad es mera tolerancia y queda trunca. Es muy importante insistir sobre la completa mantención de una absoluta libertad religiosa para todo hombre de cualquier religión o sin ninguna religión. Ningún hombre, gobierno o institución religiosa, social o económica tiene el derecho de dictaminar cómo una persona debe adorar a Dios o si debe adorarlo o no. Por consiguiente, ninguna autoridad civil tiene el derecho de dictar una ley, decreto o reglamento respecto al establecimiento de una religión o que afecte su libre ejercicio. ¿Cuál es el ideal para los bautistas? ¿Cuál ha sido siempre ese ideal? Bueno, el ideal es una iglesia libre en un estado libre, cada uno contribuyendo libremente y en forma útil a la esfera legítima y a las funciones del otro. Por lo tanto, ningún Estado puede con derecho preferir o favorecer una forma de religión sobre otras. Lamentablemente, en el caso específico de nuestro país, todavía no podemos hablar de esa situación ni del reconocimiento, mucho menos de la igualdad, ya que hay privilegios respecto de la Iglesia Católica Romana. Pregunto, no sé si ya me extendí demasiado o puedo seguir todavía un poco. ¿Cuánto más? Porque tenemos 3 preguntas. Yo calculo que con 3 horas más puedo terminar de hablar sobre la libertad religiosa. Entonces no podés. No, pero ¿puedo 10 minutos más o es mucho? Dale, 5. Chica. Bueno. Así es en mi casa, igual, quiero aclarar. Vamos Bien. A coartar la libertad. Sí, me coarta la libertad. Miren, había 2 aspectos que creo que son importantes de mencionar y están referidos a poder diferenciar lo que es la libertad de lo que es la tolerancia religiosa. El principio de libertad religiosa, como dijimos, proviene de una profunda convicción, y es que el hombre es personalmente responsable ante Dios. La ley moral, por tanto, demanda una responsabilidad que emana de la libertad, como hemos dicho.
Partiendo de esta base, es muy importante aclarar que la tolerancia religiosa, no importa lo amplia y benévola que sea, no es libertad religiosa. Hasta hace no mucho, y gracias a trabajar arduamente, sobre todo a partir de la Iglesia Católica, se decía que que estábamos bien porque había tolerancia religiosa. No sé si se acuerdan. Hoy, gracias a Dios, la palabra tolerancia huele mal, y aquel que habla de tolerancia es visto de una manera no muy amigable. ¿Por qué? Porque la tolerancia surge siempre de la conveniencia política o de la conveniencia eclesiástica, cuando implica que el gobierno, cualquiera que éste sea, concede la libertad y no reconoce la libertad como una dádiva de Dios. Cuando se asume una posición de tolerancia, esta ya implica que alguien ha tomado una toma de posición y generalmente es el Estado el que la toma. El caso más frecuente es el de aquellos estados que se identifican con una religión determinada y toleran, entre comillas, a las demás. Y tenemos que decir claramente que hay una gran distancia entre tolerancia y libertad. Y lamentablemente en el devenir de la historia se tardó mucho en reconocerlo. La tolerancia implica discriminación y la verdadera libertad debe ir acompañada necesariamente por la igualdad jurídica y social. Cuando se establece la tolerancia, un Estado declara que una religión o confesión es verdadera y las demás que son falsas. Siendo el concepto de la libertad de religión tan abarcativo, tendríamos que analizar muchos otros temas, pero como la directora del instituto ejerce las restricciones a la libertad, voy a terminar acá y dar pie, si a ustedes les parece, para que podamos contestar preguntas si es que las hay. Muchas gracias por escucharme y la paciencia que han tenido. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta que me gustaría que el pastor Volati la aclare un poquito, que la haga directamente él. Después tenemos otras dos. Dale. Raúl, hay una pregunta. Primero, yo quisiera pedirte si podés dar muy brevemente un pantallazo de cómo está el tema de la libertad religiosa y la libertad de conciencia en el mundo. Porque lamentablemente muchas veces nosotros pensamos en nosotros mismos y posiblemente haya situaciones que nos muevan a mirar un poquito más lejos. Y después tengo una pregunta que hizo Miguel Equisián. Ok, rápidamente. Si uno mira la historia de los últimos años, con seguridad estamos atravesando un periodo muy negro para la libertad religiosa en el mundo. Les voy a dar cifras. En el mundo hay 7.000 millones de personas. Casi el 70% de esa cifra, es decir, unos 5.200 millones de seres humanos en el mundo, sufren en mayor o menor escala restricciones en su libertad religiosa. 5.200 millones. Esto implica desde muerte, encarcelación, directamente cierre de iglesias, a presiones veladas, indirectas, pero donde no se ejerce la libertad religiosa a pleno. También tengo que decir que nunca en la historia de la humanidad el cristianismo ha sufrido las persecuciones que sufre hoy en día. Solo para darles una muestra, un botón, en estos momentos en Nigeria se calcula que mueren 17 cristianos por día a manos de los islamistas extremos, Boko Haram y otros grupos, solo por el hecho de ser cristianos.
17 cristianos por día. Entonces, esto muestra de que, bueno, recientemente, como ustedes habrán sabido, en una escuela bautista en Nigeria entraron estos insurrectos y se llevaron 250 alumnos, algunos de los cuales fueron devueltos en una negociación, algo más o menos como la mitad, y todavía 125 no se sabe nada de ellos. Pero tomamos un país, podríamos hablarle de muchos otros, con situaciones muy diversas, en China, en Corea del Norte, en países, en Myanmar, pero también tenemos que decir, hay países en nuestra América Latina donde, como expliqué, se puede llegar a tolerar la libertad de culto parcial, pero bajo ningún punto de vista está autorizada la libertad de propagación. El caso de Cuba o el caso de Nicaragua. Entonces, nosotros no tenemos conciencia de todo esto. Insisto, como sabemos que el domingo a la mañana, ahora, gracias a Dios, en plena pandemia, aún podemos asistir, tener nuestros cultos presenciales, pensamos que está todo fantástico, pero no es así. Lamentablemente, hay mucha gente en el mundo que sufre. No sé si... Gracias. Sí. Gracias. Y te transmito una pregunta de Miguel Equisián. ¿Cómo se concilia la libertad religiosa con las religiones satánicas y cuál es nuestra contemplación o nuestra visión como bautistas? Bueno, en primer lugar, ustedes saben que donde hay dos bautistas, hay tres opiniones, así que jamás podría tomarme la libertad de decir qué opinan los bautistas. Yo lo que voy a decir es a título absolutamente personal. Pero no nos tiene que escandalizar que haya religiones satánicas, no las hubo a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que nos cuesta a nosotros es entender que esa libertad que defendemos es para que la gente crea lo que le parezca, lo que no quiere decir que jamás vamos a aceptar, ni vamos a coincidir, ni vamos a decir qué bueno que el musulmán crea en Mahoma, ni en los budistas en Buda, es decir, porque no va con nosotros, porque nosotros sabemos positivamente que nuestra fe en Jesús choca violentamente contra eso. Pero no es prohibiéndole la posibilidad de que crean cómo ellos se van a convertir o van a llegar a conocer a Jesús. Es así. Entonces tenemos que ampliar nuestra mente. Les vuelvo a decir, miren, hace no mucho, un día, distintos grupos menores, digamos así, religiosos, siendo presidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, me invitaron a una reunión para ver, como presidente del Consejo, qué opinaba, si ellos tenían que tener libertad o no, porque a veces se sentían discriminados. Y yo les tengo que confesar, los miré a ellos, y la primera pregunta que me surgió fue, ¿qué hago yo acá, en este lugar? Porque había algunos, ¿a cuál más loco? Y tuve que decirles con toda sinceridad, digo, miren, indudablemente yo nunca voy a creer lo que ustedes creen, pero eso no me dice a mí que yo tengo que apoyar a que se les restrinja la libertad en lo que ustedes creen. Y eso es la libertad religiosa, nos guste o no. La tenemos que defender para nosotros principalmente, pero también para los que no creen como nosotros o no creen en nada. La libertad religiosa también defiende la libertad de no creer. Te paso otra pregunta. Dice, algunos critican que se sacó de las escuelas en Estados Unidos a la Biblia y a su vez critican que se imponga la ideología de género. ¿No es contradictorio? ¿Cómo se debería plasmar la libertad religiosa en las escuelas? Pregunta Cristina Bedrosian. Esta es una respuesta también personal. Yo, aunque suene duro, censuro que en las escuelas públicas, las escuelas privadas tienen todo el derecho de tener sus planes de estudio y poder ofrecer a quien quiera mandar sus hijos a esa escuela enseñanza religiosa. Yo hablo de las escuelas públicas y creo que las escuelas públicas no tienen
que tener enseñanza religiosa, salvo que fuera una enseñanza en donde se pudieran explicar las distintas corrientes religiosas como una forma de enseñanza general. Pero creo que la enseñanza religiosa tiene que ser dada en primer lugar por los padres y en segundo lugar por la iglesia local. Si digo esto, estoy diciendo que me parece una aberración que se enseñe las políticas de género tratando de envenenar las mentes de las criaturas. Paso a otra pregunta. Dice, muchas gracias por compartir este conocimiento. ¿Puede recomendar un libro sobre libertad religiosa? Susana Ruiz. Bueno, hay distintas publicaciones, no tantas como debería haber, porque sí más bien se refieren a aspectos específicos. Hay muchos libros que hablan acerca de la legislación de cada uno de los países y de las restricciones que existen en materia de jurisprudencia, así como hay fallos que han afectado la libertad religiosa. Tal vez hay libros que muestran claramente, así como yo en 2 frases expliqué y mostré las persecuciones, porque eso ayuda a entender por qué hay que defender la libertad religiosa. Y vi que ahí en un chat Cristina Bedrosian lo mencionó. Hay un libro de una escritora que se llama Pilar Rahola, que se llama Sos los cristianos, que ella hace una reseña, y ella no es cristiana, pero hace una reseña muy detallada, país por país, sobre todo se extiende en todos los países de Oriente Medio y demás, de las persecuciones que sufren los cristianos. Creo que ese es un libro recomendable como para leer. Muy duro, pero recomendable. Otra pregunta, ¿qué consideras que está la base que justifica el ataque con distintas intensidades a través de la historia, pero permanentemente a la libertad? Ana García pregunta. Perdón, no entendí la primera parte. ¿Qué consideras que está en la base que justifica el ataque con distintas intensidades a través de la historia, pero permanentemente se hace a la libertad? Bueno, yo creo que ahí hay razones, me animaría a decir, de tipo teológica, porque el hombre, desde que es hombre, trata de ser Dios. Y cuando trata de ser Dios, lo que hace precisamente es tratar de sacar a Dios de la escena pública, tratar de eliminarlo. Y esto no es más ni menos que yo creo que uno de los males mayores que hoy atravesamos, que yo no, la directora del instituto, ejerciendo su poder de policía, no me permitió concluir, pero yo hoy quería referirme a lo que es el secularismo. El secularismo tiene una preocupación seria para ver cómo saca todo vestigio de religión de la escena pública, ¿no? El secularismo avanza firmemente, trata de imponer que la religión es algo que quede reducido al ámbito personal y que la relación de cada ser humano pueda tener con su Dios debe ser de puertas para adentro y sin que moleste a nadie. Este concepto vamos a ver que se va a ir reproduciendo en las propuestas de leyes, en las propuestas educativas, es decir, saquemos a Dios, que no haya ninguna mención. Y esta es una lucha que tenemos que tener los cristianos, salir a la calle a pelear y a claramente hacer oír la voz. Todavía hoy en la Constitución Nacional figura que este país está bajo la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y creo que hay que salir y pelear. Nadie va a pelear por nosotros lo que nosotros no peleamos. Entonces hay que, más que nunca, tener voces firmes y decir no al avance del secularismo. La última que tengo, ¿qué límites tiene actualmente la Iglesia cristiana en Cuba? De Alejandra Montamat. Bueno, lo que yo puedo comentar son indudablemente
Pero, perdón, la pregunta está relacionada por las, en general o post protestas en las que hubo... No, acá la entiendo en general, Alejandra, ¿no es cierto? Sí, es en general. Bien. Miren, yo tuve la oportunidad de estar dos veces en Cuba, y en las dos tuvimos oportunidad con el ex secretario general de la Alianza Mundial Bautista, el doctor Bentros Lodge, de tener charlas con los funcionarios, digamos, del gobierno castrista, tratando por todos los medios de presionar para que hubiera mayor libertad, para que pudieran entrar Biblias a Cuba, en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces, ahí la situación de Cuba, como en lamentablemente todos los países autoritarios, lo primero que se genera es una grieta entre los propios grupos religiosos. ¿Por qué? Porque los gobiernos, muy inteligentemente, cuando ven que puede haber una cierta afinidad político e ideológica, empiezan a premiar a ese grupo religioso y empiezan a castigar a los que no quieren saber nada con tener una relación con los gobiernos para conseguir beneficios. Entonces, el primer escenario que se presenta es ese. Había autorizaciones para salir de Cuba a los que representaban a esos grupos, había castigo en que no salía nadie de la isla. Había autorizaciones para construir o mejorar los templos, había castigo para los rebeldes, digamos así. Entonces, en Cuba, ¿qué pasa? Hay una libertad, entre comillas, un statu quo, que digamos, no hay persecución, pero saben todos los pastores de Cuba que están vigilados, sus familias, y se ejerce mucho una presión absolutamente inmoral respecto de los niños cuando reciben educación. Teníamos un caso que lo comprobamos personalmente, nos lo dijo uno de los pastores de Cuba, en donde a la hora de la merienda se les pregunta a chicos de 5, 6 años, 7 años, bueno, ¿quién te dio esta merienda? ¿Quién tenés que darle gracias a Dios por esta merienda? Obviamente, con la inocencia de un chico, levanta la mano y le dice, bueno, le tenemos que dar gracias a Dios por la merienda que tenemos. Entonces el maestro lo corrige y le dice, no, estás equivocado, al que tenés que darle gracias es a Fidel por lo que vos recibís, él es el que te da la merienda. Entonces, ¿qué quiero decir? Eso no va a figurar en ningún estatuto, no se va a decir. Existe una libertad de tener los cultos, pero la libertad, como leímos, como escuchamos y como dijimos, de propagación está bastante limitada, porque se sabe positivamente que si la mayoría de las iglesias están contra el régimen, más bien que no te van a dejar propagar tus ideas ni llevar tu fe a otras personas. Igual hay una gran red en Cuba de reuniones caseras en donde la palabra se sigue predicando y también tenemos constancia de que la iglesia evangélica en Cuba ha crecido enormemente. Pero no hay una toma de posición, porque la verdad que sería suicida, de enfrentar al régimen y decir, bueno, hasta acá llegamos. Sí, quisiéramos terminar primero agradecer a Raúl, y es un tema que no termina. Creo que la oración que tenemos que pedir ayuda al Señor es a estar despiertos para defender no solamente nuestra libertad, sino la libertad de todos. Y algo que podemos entender en lo que Raúl expuso es que esto es un concepto de vida, es una lucha, y no siempre esto viene de los estados. A veces hay otros grupos o personas que quieren limitar nuestras libertades. Y en ese sentido, creo que tenemos que ser sensibles, objetivos y pedir ayuda al Señor para hacer lo que el Señor espera de nosotros.
Yo quisiera pedirle, Miguel Equisian, ¿estás por allí? Que nos despidas con una palabra de oración. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Muchas gracias. Padre Celestial, te damos gracias porque cada día podemos crecer en la comprensión de lo que tú quieres para cada uno de nosotros como hijos tuyos. Y aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, necesitamos aprender para que, siendo seguidores tuyos, la gente pueda, viéndonos, preguntarnos y nosotros hablarle de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, una vez más por Raúl, por su capacidad de un tema que por lo menos para mí sería muy lejano, pero me ayuda, y gracias porque pones este deseo y esta pasión. Gracias por la historia que nos presentó, gracias por estos hermanos que dieron la vida y que, Señor, son un ejemplo para nosotros. Aunque no conozco a muchos de los que hoy hemos estado, Señor, que tu bendición, que tu paz y que tu armonía nos acompañe en este tiempo que nos toca vivir. Gracias, Señor, bendice al instituto, a estos temas, el próximo que va a venir. Gracias por todo en tu nombre. Amén.